Buenos días, bienvenidos. Voy a empezar la clase, estaba esperando, pero no se ha conectado nadie, así es que me imagino que no van a estar y voy a empezar la grabación de la clase. Hoy nos toca trabajar la sesión 9, que es la monarquía de Israel, ¿verdad? Y como siempre, tenemos que empezar con una historia, porque esto pertenece a los libros históricos y se puede llevar la continuidad de los textos, digamos, la entrada a la tierra prometida que vimos, la semana anterior con Josué, ¿verdad? Y el periodo de los jueces. Después vimos el tema de Samuel como último juez, primer profeta, y el profetismo pues va ligado con la monarquía, ¿verdad? Se puede llevar el relato en una historia continuada, ¿verdad? Que aunque ya entendemos que como originalmente fueron tradiciones orales, que se fueron pues recogiendo y se fueron colocando por escrito de una manera muy mezclada, o sea, se yuxtaponen esas diversas tradiciones orales sobre los inicios de la monarquía. Entonces, esa es la razón por la que a veces ustedes van a encontrar que una tradición lo enfoca de una manera, luego la otra de otra forma, pero ya están colocadas todas, pero ahí están. Y lo que intentan es presentar como el libro de los reyes es continuación de toda la historia, o sea, de la entrada a la tierra prometida, después el quedarse un periodo bastante grande con los jueces y después cuando el pueblo pues quiere tener pues igual que las otras naciones, un rey. Entonces, el pueblo de Israel, plenamente asentado en la tierra de Canaán, se organiza políticamente después del periodo de los jueces. Elige el sistema monárquico de gobierno, que en otros lados tiene pues sus cosas buenas y sus cosas pues no tan buenas, ¿verdad? Pero lo que sí nos vamos a dar cuenta es que esta monarquía pues no va a durar toda la vida, sino que va a durar un periodo pues un poquito largo con el reino del sur, porque ya después de la muerte de David, el primer rey fue Saúl, el segundo fue David, y ya cuando muere David, su sucesor fue Salomón. Entonces ya con esta muerte de Salomón, pues el reino se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur. Y cada reino, pues, va a tener su rey, ¿verdad? Pero el reino del norte va a sucumbir a todos los imperios que llegan a invadirlo y donde habían quedado 10 tribus, va a sucumbir rápidamente, pues no tan rápido, pero sí relativamente va a durar poco tiempo, unos 200, 300 años, mientras que el reino del sur va a durar mucho más, unos 500 años, y en el año 588 pues termina con el exilio a Babilonia y desde ahí ninguno de los dos reinos va a volver a tener rey, o sea, se termina en el año 587 la monarquía. Con el reinado de David se inicia políticamente hablando la edad de oro de Israel. Acuérdense, lo hemos platicado anteriormente, cómo David provoca la paz a la nación, dándole tierra a cada una de las tribus, guerreando él para tener esa tierra. Luego, pues provoca la paz, la prosperidad, porque hay paz dentro del país, él reina en armonía ahí en su pueblo, pues tiene sus pecados, ¿verdad? Pero con ayuda de Natán es consciente de ellos y da la tierra, une a las tribus, reina relativamente con paz. Luego, pues es tan importante su reinado que hay una promesa de que siempre va a haber de su linaje alguien que va a provocar las mismas cosas que él, ¿verdad?
Entonces, es el mesianismo que más adelante va a ser anunciado y que esperan tener otro rey como David. Y la monarquía se instituyó por la necesidad de presentar un frente común y compacto de todas las tribus, porque seguían siendo sus enemigos principales, los filisteos. Imagínense que la palabra filisteo viene de palestinos, ¿verdad? Pues, o sea, al revés, palestinos viene de filisteos. Entonces, hasta el día de hoy seguimos viendo esa realidad. Samuel, por encima de sus opiniones personales, obedeció a Yahvé y dio los pasos necesarios para la institución de la realeza. Lo que pasa es que si leemos un poquito el libro de Samuel, vemos que Samuel hace conciencia al pueblo que no necesitan un rey, sino porque ya tienen, pues Dios es el Señor, el Creador, Yahvé, ¿verdad? Entonces Él es por justicia, por derecho a esa justicia, Él es el que debe de reinar, ¿verdad? Yahvé. Y ven ustedes que Jesús tiene esa misma mentalidad, ¿verdad? O sea, venga el reino de Dios, que Dios reine, porque Él es el que tiene la autoridad. Pero en el texto vemos pues que Dios acepta la petición del pueblo, aunque les dice, les advierte que los reyes en las naciones lo único que hacen es aprovecharse, ¿verdad? Aprovecharse, sacar ventaja, dominarlos, pero bueno, si eso es lo que quieren, pues lo van a tener. Y entonces, el primer ungido por Samuel es Saúl. Saúl, encontramos su historia más o menos en el libro de Samuel, primero Samuel, del capítulo 9 al 31. Y porque fue Samuel como primer profeta que consagró a Saúl. Se recuerda que hablábamos que él andaba buscando pues unas burras que se le habían perdido y su ayudante lo lleva con el visionario, dice, ¿verdad? Y este pues ve Samuel por su presencia, ¿verdad? Al futuro rey de Israel y lo unge. Lo presentó al pueblo y acuérdense pues que ya el pueblo pues tenía la alianza hecha en el Sinaí y yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Entonces ya tenían al rey que iba a actuar. Entonces, este reinado que duró 30 años, este rey no era igual que los de las demás naciones, sino que era solamente un administrador. Por eso, el profeta iba a estar pendiente de todos sus movimientos si no hacía bien la administración, ¿verdad? Entonces, ahí vamos viendo en las fallas, va entrando el profeta para hacerles conciencia. Luego vemos en Primera Samuel del capítulo 13, versículo del 7 al 14, que Saúl construyó su prestigio sobre sus éxitos militares. O sea, Saúl se consideraba un buen guerrero. Y aquí el problema es un poco la autosuficiencia, sus criterios de vanagloria, ¿verdad? Que él consideraba que sus éxitos eran por lo bien que él era, ¿verdad? Por el buen guerrero que era, que lograba vencer al enemigo. Pero aquí teníamos siempre al profeta como un interventor, ¿verdad? ¿Recuerdan la palabra? Interviene y va haciendo conciencia de que esta soberbia no le iba a durar mucho. Y así fue, porque él asumía sus decisiones, él las asumía por sí mismo de acuerdo a sus propios criterios, sin consultar ni al profeta, mucho menos a Yahvé, ¿verdad? Y entonces así fue decayendo, de tal manera que él decaía como persona, pero su autosuficiencia se desarrollaba y tomaba sus propias decisiones. Termina realmente cuando David, que es un jovencito, todavía no es rey, está pastoreando a las ovejas y de una manera va a hacerle frente al guerrero filisteo Goliat.
Este era un gran hombre, un gran guerrero, ganaba todas las batallas y en las imágenes uno lo ve, pues, vestido con un gran armamento, y David, un jovencito, solamente con una piedra y con su, ¿cómo se llama esa? Con lo que tiran las piedras, que logra vencer al rey, a este guerrero Goliat, ¿verdad? Sí, con la onda. Entonces, esto hace que David diga, pues, que él, ha actuado no por poder, ni por prestigio, ni por posibilidad, sino porque se puso en las manos de Dios y Dios, pues, fue a trabajar, a batallar con él, y ahí tenía, pues, el éxito de la victoria de ese momento que estaba viviendo. Entonces, esta realidad la gente hace que la gente, pues, alabe a David, que siempre le da la gloria a Dios, y Saúl, va a empezar a sentir mucha inseguridad y envidia, ¿verdad?, por David, aunque él no es, todavía rey, ¿verdad? Todavía no lo es, aunque Samuel lo va a ungir antes de que Saúl decaiga o termine, ya hay como un sustituto, pero no está declarado, ¿verdad? Entonces, para el pueblo, David va a ir siendo el representante oficial garantizado por Dios. Y Saúl va a ir decayendo poco a poco, y ahí el profeta nos va a ir contando todas las reacciones por envidia y las actitudes de Saúl y las de David, ¿verdad? Va a ir contraponiendo los dos. Así es que eso lo encontramos en Primera Samuel, del capítulo 16 al 31, y en Segunda Samuel, del capítulo 1 al 24, y en Primera de Reyes, capítulo 1 y 2. ¿Por qué tantas veces se repite? Porque ya sabemos que en Sagrada Escritura la misma reflexión, y a eso se llama el Deuteronomio, deuteronomista, las tradiciones orales, pues se colocan por escrito las distintas tradiciones, pero luego el deuteronomista las recopila y da un enfoque más actualizado. Entonces, por eso lo vamos viendo. También van a encontrarlo en crónicas, porque siempre va a ser la historia que va a ser actualizada en distintos momentos de la historia. David sustituyó a Saúl más o menos en el año 1000 antes de Cristo, cuando éste muere en una batalla, ¿verdad? Y aquí tienen ustedes el ejemplo de Goliat, ¿verdad? El elegido del Señor y la instauración de la dinastía mesiánica. Llegado a la corte de Saúl, David adquiere una gran fama, obteniendo la victoria sobre el gigante filisteo Goliat. Se convierte en favorito y luego en yerno de Saúl, pero muy pronto tiene que huir ante la envidia de su suegro. Lleva una vida errante de fugitivo y a veces tiene que refugiarse en el campamento de los enemigos. La muerte del rey le abre el camino hacia el trono. Comienza por ser nombrado rey solo de dos tribus del sur, que era Benjamín y Judá, ¿verdad? Luego, gracias a la política hábil, es reconocido por las otras 10 del norte, todas las que son las tribus que están en Hebrón. Y entonces David ordena trasladar el arca de la alianza a la nueva capital. Quiere construirle a Yahvé un templo, pues representado por el arca de la alianza, pero Natán le persuade de que no lo haga. Bueno, esto ya un poco lo habíamos visto anteriormente, pero es para ir encontrando pues el hilo conductor que tenemos. Es David un gran estratega militar, tiene profunda fe, es poeta religioso, es una figura bastante buena de lo que significa un rey elegido por Dios para administrar a su pueblo. Sin embargo, humanamente sucumbe en el abuso de poder, comete asesinato, adulterio, pero al reconocerlo, siendo consciente por el profeta Natán, pues
se arrepiente, ¿verdad? Y ahí tenemos su expresión de ese arrepentimiento en el Salmo 50, en algunos de 51. Es un personaje lleno de virtudes, pero a la vez responsable, pues asume las consecuencias de sus actos. En el recuerdo de Israel, David sigue siendo el príncipe ideal, fiel a la alianza. En adelante se vivirá esperando que un descendiente de David venga a devolver al pueblo la gloria que alcanzó alrededor del año 1000 antes de Jesucristo. A esta espera se le llama mesianismo. Y aquí tenemos ubicados donde están ubicadas las tribus del norte y del sur. Luego Salomón pues sube al trono a la muerte de David, su padre, a la muerte de David, su padre. El reinado de Saúl y de David estuvo marcado por muchas guerras, pero esto tenía que pasar para consolidar el Estado. El de Salomón pues gozó de paz y de bienestar. Él es el prototipo del rey sabio, una sabiduría que le pidió a Dios por encima de cualquier otro don. Entonces, a Salomón le toca construir el reino. Lo teníamos visto. Los reyes extranjeros, pues, admiran esta realidad de un país tan pequeño y cómo había adquirido tanto desarrollo, ¿verdad? Entonces, tiene tanta riqueza que hasta la reina de Sabá viene a visitarlo para conocer de su sabiduría. Entonces, todo esto, al final, cuando muere, se divide, dijimos, el reino en norte y el sur. ¿Cuáles fueron las causas de esta realidad tan triste, verdad? Hasta el día de hoy. Primero, se desvió de la fe en los últimos años de su vida. Él hizo muchas, para provocar la paz en su territorio, él hizo muchas alianzas con los otros países cercanos, ¿verdad? Pero las alianzas fueron matrimoniales, se casó con muchas princesas de otros reinos para provocar uniones de imperio y al mismo tiempo la paz con sus enemigos. Pero esto tiene como consecuencia una mezcla, o sea, sincretismo religioso. Entonces, él va perdiendo su propia fe ya vista que tiene desde el principio y se ganó la enemistad con, de los profetas y del pueblo, ¿verdad? Por eso a su muerte, pues su hijo Roboán no logra reinar mucho tiempo. Después de esto, impuso mucho el centralismo, destruyendo la autonomía de las tribus habituadas en la federación. O sea, estaban federadas, unidas, pero quiso centrarlas todas a un lugar. Esto ya lo va haciendo el hijo de Salomón, ¿verdad? Roboán. Roboán había estado acostumbrado a la cosa, vida fácil, ¿verdad? Porque si David había sido un guerrero exitoso, Salomón había provocado la paz teniendo pues matrimonios con los distintos reinados. Ahora Roboán, pues él no sabe guerrear, tampoco sabe administrar porque es un hijo que ha crecido en la abundancia y el bien, ¿verdad? Y entonces él lo que ve es imponer fuertes impuestos para sostener sobre todo el esplendor de su corte, ¿verdad? Su propio bienestar. Y la vanidad ganó sobre su moderación. Quiso tener mucho, quiso ser mucho. Estos y otros factores propiciaron la ruptura y la división entre los dos reinos, el del norte y el del sur. El del norte es Israel, eh, que su capital es Samaria, y el del sur es Judá, que su capital es Jerusalén. Todavía estaban unidos por la misma raza, por la misma fe, pero como cada parte, cada reinado fue
pues invadido o saqueado por distintos imperios, se fueron alejando y se fueron teniendo incluso, aunque son familiares, hermanos, vienen de las mismas tribus, pero se fueron alejando, distanciando de la fe y luego pues han terminado como enemigos que no se hablan, que eso lo vemos con la samaritana, ¿verdad? Eh, Ella le dice a Jesús, ¿cómo tú siendo samaritano me hablas a mí? O sea, ¿cómo tú que siendo judío me hablas a mí que soy una samaritana? Entonces hubo una lenta decadencia que culminó con un trágico fin. El reino del norte cayó en manos de los asirios en el 721 y el reino del sur en el 587 a.C. en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces, los asirios en el norte y los babilonios en el sur. Saquearon Jerusalén, destruyeron el templo y los que se quedaron en Jerusalén, en Israel, pues fueron la gente más sencilla, los agrícolas, y entonces vemos esa decadencia, ¿verdad? Empieza con Saúl, ungido, siente envidia, desobedece, pierde la razón, quiere matar a David, se quita la vida en la batalla. Y así vamos viendo esa división del norte y del sur. En el fondo va el tema de la corrupción. Los asirios los sometieron y los deportaron a la mayoría. Siempre se llevan a la gente más inteligente, más capacitada, y es como un motín de guerra, ¿verdad? Se lo lleva como un botín de guerra. Y el reino del sur, que es Judá que queda, pues también tenemos todo el tema de los profetas, que les están denunciando todos sus pecados y pide que cambien y que, bueno, entonces va a vivir un poco más, pero como no se da el cambio y siguen haciendo alianza con esos imperios, pues no logran avanzar. Entonces el libro de los reyes, antes se consideraba que tanto primera, segunda Samuel, primera y segunda Reyes, como acuérdense que eran rollos, era un mismo rollo. Pero cuando ya se pusieron por escrito, ya directamente en Biblias, ¿verdad? En libros, entonces se hicieron estas divisiones. Entonces ya tenemos Samuel 1 y 2 y Libro de los Reyes 1 y 2. Este periodo empieza con la vejez de David, abarca la historia de Salomón y acaba con un relato de las vidas de los sucesivos reyes de Judá. Va dando una especie de historia de los distintos reyes del sur, después del cisma que dividió los dos reinos. O sea, después de la muerte de Salomón, donde queda Roboán como rey de todas las tribus, hay un cisma, una ruptura, el norte clama a otro rey que se llama Jeroboam y el sur se queda con Roboam. Entonces, todo esto es narrado entre las fechas 980 al 587 antes de Cristo. ¿Por qué se separaron y qué pasó con ellos? Bueno, pues ya lo hemos contado varias veces. Al morir Salomón, su hijo Roboán heredó el reino, 10 tribus. Se cansaron estas tribus de los altos impuestos, ya dijimos la razón. El joven era muy joven, había sido muy consentido. Le suplicaron a Roboán que bajara estos impuestos. Roboán, en lugar de seguir el consejo del profeta, oyó a sus amigos jóvenes que hablaron con altanería y dijeron, no, súbeles más. Y entonces estos, con dignidad, acordaron separarse y formaron una confederación en el norte que se llama Israel. Y las dos tribus del sur permanecieron fieles a la dinastía de David y tomaron el nombre de Judá, pero era Benjamín y Judá. Y aquí tienen ustedes otra vez el mapa que colinda, fíjese, Israel, aquí lo tenemos, ¿verdad? Judá, Jerusalén, esta parte, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos pues la tribu con Benjamín y luego aquí tenemos a Israel y tenemos todas las tribus que se quedaron, toda esta parte como naranjita.
Israel colinda en esta parte norte con Fenicia y con Irán. En esta parte, miren, aquí los filisteos, es la Palestina que estábamos diciendo. Y luego, pues esta parte de aquí, que es el sur, pues viene un poquito Egipto, y esta parte de aquí es Asia, ¿verdad? Entonces es lo que tenemos. Y luego el Mediterráneo, que nos acerca un poco a la parte europea. Entonces, los libros de Samuel presentaban la institución y el afianzamiento de la monarquía. O sea, profeta y monarquía van juntos, con un proceso de desarrollo lleno de promesas para Israel. Ese es primero y segundo Samuel. Ahora, el libro de los reyes, que al principio formaban una sola obra, que ahora está dividida en dos partes, trazan una parábola descendente. Fue un mal inmenso para Israel y Judá, que siendo hermanos vivieron en continuas luchas hasta desaparecer ambos en manos de Asiria y Babilonia. O sea, es una reflexión, ¿verdad? Y que, por ejemplo, hoy en el relato, en la lectura de las bienaventuranzas, en la lectura continua que empezó el lunes, pues hoy Jesús dice eso, ¿verdad? Si tu hermano tiene una queja de ti, anda primero a arreglar el problema con tu hermano y después presenta tu ofrenda en el altar. Pues es un mal que viene enraizado desde muy antiguo. Ya en los primeros libros vimos, ¿verdad? El problema de Caín y Abel, después en el diluvio con Noé, el hijo Cam, después lo vamos viendo con los distintos hijos, Isaac y Esaú. Después vemos con los hijos de Jacob, vemos la envidia con el hermano José, y así vamos viendo un desarrollo de los mismos hermanos que no se apoyan, que viven peleando por mantener un poder, por ser el primero. En el 721, Samaria cae y con ella todos el reino del norte, ¿verdad? Y ya dijimos que es en manos de Asiria. Y el reino de Judá, un tiempo más, termina en el 587 en manos de Babilonia, que se los lleva al cautiverio. Entonces, cuando nosotros vemos estas historias, vemos a los profetas del norte y a los profetas del sur que le están pidiendo el cambio, a veces con un lenguaje bastante duro, pero que lo que intenta es que estos cambien de alianzas, que se recuerden que ya tienen hecha una alianza y que solo practican pues cultos sin realmente cambiar su corazón. Entonces, las consecuencias son inevitables. El objeto de estos libros no es de ofrecernos una historia meramente política. Lo que el autor quiere mostrar es cómo los reyes observaron o no las normas de la alianza y de qué manera Dios cumplió siempre con sus promesas y pues hubo consecuencias debido a que los reyes de Israel, que deberían ser solo administradores, pues no cumplieron con esa alianza, mientras Yahvé siempre se permaneció fiel. A la posición que toma cada rey respecto a esa alianza corresponde la suerte personal y la del reino. Todos los reyes de Israel y de Judá son, pues, sancionados o vistos por su mala acción, excepto Josías y Ezequías. Estos son dos reyes de Judá. Aquel rey que cumple con la alianza es grande a los ojos de Yahvé. Aquel que la descuida es pequeño e impío. Este es el esquema que se va a ir desarrollando en el libro de los reyes. En el relato de los hechos no es tanto la historia en sí misma, sino la enseñanza que se debe extraer. Esa enseñanza pues es la reflexión teológica que se hace de la historia, o sea, es como reflexionar desde lo que hemos ido viendo a lo largo del camino, cómo Dios elige, cómo Dios hace promesas, cómo Dios hace alianzas y cómo el hombre las rechaza. Primero individualmente,
después colectivamente, después políticamente. Entonces, desde las primeras páginas se empieza a presentar toda esta narración. Y luego, pues, se le echa la culpa a Dios. ¿Por qué el Señor ha dispersado a su pueblo? ¿Por qué los ha metido entre las naciones paganas? ¿Habrá algún remedio para toda esta catástrofe? ¿Habrá un veredicto o la condenación ya será para siempre? Entonces, después al final, como vimos en Génesis 3, cuando Dios le pregunta a la mujer, al hombre, ¿por qué hiciste esto? Y dice, la mujer que me diste. O sea, al final es Dios quien tiene la culpa. Entonces, igual aquí, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué es Dios el que permite que pases? Para responder a este doloroso interrogante, el autor de estos libros sigue paso a paso la historia de Israel. Por eso van a encontrar que esa historia se repite y se repite y se repite en tiempos de los jueces, en tiempo de las monarquías, en tiempo de la entrada de la tierra. Todo se va entrando y eso, como les dije anteriormente, lo va a retomar el Deuteronomio y va a confrontar la la acción de Dios en la historia y la conducta de los reyes. Entonces va a ir haciendo todo este desarrollo histórico. Porque el Señor elige gratuitamente. Es más, Israel no había Israel, pues eran migrantes que Dios había sacado de Egipto. Antes de eso, Abraham era de Ur de Caldea, un pagano. Dios fue construyendo una historia a través de los siglos sin que ellos fueran nada, ni que pidieran nada, ni quisieran nada. Y en el Sinaí los hace un pueblo. Dios los elige gratuitamente y Dios se compromete a vivir con ellos, a estar presente. Pero para que haya una alianza tienen que haber dos partes. Entonces, el ser humano tenía que responder. Entonces, este camino quedó así, como lo ven aquí, doble, ¿verdad? Están las dos partes. O sea, Dios que presenta y el hombre que tiene que decidir. Entonces, dejo abierto a ese camino, el de la fidelidad que conduce a la vida y el de la desobediencia que acaba en la muerte. Pero todos los reyes de Israel y casi todos los de Judá, en lugar de guiar al pueblo a la fidelidad, lo encaminaron a la ruina. Y entonces casi todos los reyes fomentaron cultos idolátricos a las divinidades cananeas, empezando con Salomón, ¿verdad? Que había hecho pues alianzas con todas estas naciones y se fue diluyendo el yavismo, o sea, el culto a Yahvé. El fracaso entonces de la monarquía después de sus principios que fueron muy importantes con David, pues muestra que la raíz de todo mal está en apartarse de Dios. Ahí es donde empieza todo. Y aquí tienen ustedes todos los pueblos invasores, ¿verdad? Los imperios, los asirios, los persas. Acuérdense, aquí estuvieron ellos en Egipto, después fueron sucumbidos por los asirios, aquí está Babilonia, los persas, los medos, pues todos los pueblos que fueron teniendo invasores. O sea, Israel tuvo estos invasores como pueblos. Entonces, Babilonia, pues es esta parte, ¿verdad? Aquí está Egipto y tenemos la parte aquí tenemos a los persas, todos los países cercanos, ¿verdad? Que tienen a Israel como, miren, es una pequeña franjita, miren, es una partecita chiquita de Israel. Y aquí tienen entonces Babilonia que los domina, está cerca Arabia. Tenemos todo esto. Aquí tienen todavía, y aparece desde aquel tiempo, la pequeña franja de Gaza. Y aquí van teniendo todos estos problemas entre hermanos, porque todos estos, todo este Medio Oriente, forman la misma raza humana. Tienen aquí al imperio persa, que está Grecia y a la parte de Europa, ¿verdad? Entonces que forma también un poco parte por allá.
tenemos Egipto, en la parte del África, a toda el Medio Oriente, los asirios, los persas, y tenemos la parte de India. Aquí tenemos el imperio griego, pues tenemos todo ese material de los macabeos, es antes de los romanos, pues fueron los griegos. Todas estas son invasiones al mismo país, ¿verdad? Aquí encontramos, veamos. Egipto, aquí tiene que estar, esta parte de aquí, tiene que ser la parte de Israel. Vea, es tan pequeño, pero sirve como lugar de paso para todos estos imperios grandes. Entonces aquí tienen los imperios invasores, los asirios, los babilonios, los persas, los griegos. Eso en cuanto a la historia. En cuanto al aspecto literario, lo que vamos a ver es que bajo los reinados de David y Salomón, pues se llegó a una edad de oro en la cultura israelita, y la historia de este periodo es tan importante porque se cultivan las letras, la música, y se va desarrollando mucha riqueza literaria, la colección de la recopilación de todas las tradiciones orales, y se ponen por escrito los libros de los reyes y Samuel, porque es importante que Israel conozca sus raíces, que conozca su identidad, de dónde viene, pero también tiene que reconocer en ese momento que toda su realidad actual es porque Dios se las ha dado, se las ha otorgado, sin que ellos lo merezcan. Es la época decisiva para entender toda la escritura, para entender todos los problemas que hay, toda la recopilación que se hizo de lo que vimos anteriormente, del periodo patriarcal. Lo que tenemos que ir viendo ahí es como nadie es nada. Pues, ¿quién era Abraham? Pues era un cananeo de Ur de Caldea, era un caldeo que había perdido lo poquito, que no tenía nada, perdió a su papá, había muerto su hermano, su esposa no podía tener hijos, bueno, tenía muchísimas limitaciones y ya eran viejos también, ya se iban a morir. Entonces, aquí entra la acción de Dios. Todo lo que se va desarrollando en Génesis, todas esas obras que empiezan a surgir son promesas que Dios hace y que se cumplen, y se va presentando de una manera sistemática, ¿verdad? Luego pasan un periodo que por todas esas reacciones humanas se quedan en Egipto como esclavos, pero Dios vuelve otra vez siendo esclavos, ya perdieron otra vez la identidad, ya no sabe quiénes son. Viene Dios, los saca, los lleva y los hace un pueblo, pero un pueblo que tiene que conquistar la tierra que Dios le promete. Entonces vemos todo un proceso en el desierto, pasan como nómadas. Entonces fíjense, pasan un periodo patriarcal como tribus nómadas, pero un poquito sin identidad. Dios les va dando la identidad. Luego pasan otro periodo grande como esclavos sin identidad. Dios los saca para darles la identidad. Pasan en el libro de Números como pueblos nómadas durante varias generaciones hasta que Dios les da la tierra a través de Josué. Luego entran a la tierra que Dios les ha dado, ya son un pueblo, ya se establecen, y entonces ellos quieren, pues, que los gobiernen los jueces, ¿verdad? Y los jueces los gobiernan, pero se corrompen. Entonces luego quieren que tener un rey como las otras naciones. Tienen un rey como las otras naciones, también se corrompen. Entonces, vamos viendo ese círculo de la humanidad que constantemente se corrompe, cae en faltas grandes, se aleja de Dios, no cree en Dios y viene a tener una serie de consecuencias en su historia. Entonces, vamos a ir entendiendo en la escritura bíblica
que cuando comienza a poner por escrito sistemáticamente toda esta historia que se había transmitido oralmente de generación en generación, entonces florece la escritura sapiencial. Entonces la Biblia nace juntamente con la monarquía, al amparo de la corte real, pero no nace de la nada, pues ya existía todas las tradiciones orales que le antecedieron y que se fueron recopilando para ponerlas por escrito. Y al ponerla por escrito, se mezclaron. Entonces los escritos bíblicos se van a ir produciendo de estas tres raíces. Primero, los escribas reales elaboraron las crónicas de las hazañas. Luego se pusieron las antiguas tradiciones de los hechos históricos importantes, se pusieron por escrito. Y aparecen también los primeros brotes de los nuevos géneros literarios. Eso en cuanto a lo que corresponde a la escritura. Y al aspecto teológico, pues este periodo está marcado por el permanente conflicto, que va a estar representado por distintos personajes, ¿verdad? Primero, los que van a representar, por ejemplo, el orden, como los jueces, como los profetas, como los monarcas, pues vamos a ir encontrando que hay conflicto entre estas personas que van a provocar la autoridad y el pueblo. Y el profeta, pues va a ser como el personaje que va a tratar de orientar a estos, ya sea jueces y luego reyes, al camino correcto. Entonces, porque básicamente el gobierno de Israel es de parte de Dios, y entonces se llama Teo, Dios, Kratos, ¿verdad? Pueblo. O sea, Dios gobierna el pueblo. Entonces, Israel es un pueblo teocrático. El único jefe es Dios. Y la conquista de Jerusalén reunió políticamente y religiosamente a Israel. Entonces, el punto culminante de la historia de David es la continuidad de la alianza de Yahvé con Israel a través de la dinastía. Por eso es que vamos a encontrar en Jesús que la promesa de que va a haber alguien del reino, un vástago, un retoño del reino de David que va a gobernar, pues van a decir a Jesús, hijo de David, por esa razón. Porque muchas veces las personas dicen, ¿por qué David? Si David mató a tanta gente, pues fue un adúltero, también fue un asesino. Bueno, cometió muchos errores, hubo mucha sangre en su corte. ¿Por qué le van a decir a Jesús hijo de David? Pues básicamente porque la promesa hecha de Dios no la hizo por las acciones de David, porque Dios es fiel a sus promesas. Entonces, él ha prometido un vástago de David y ahí lo tenemos el tema del mesianismo que se cumple con Jesús. Eso es en relación a la parte teológica y a la parte espiritual, pues ver, ¿verdad? Que el armamento, aquí ven al hombre tirado con todo un armamento y musculatura y todo lo que le va a dar el triunfo, pero David deposita su fe no ni en la ni en toda esa estructura que lo defiende y lo cuida, ni tampoco en su fuerza humana, sino toda su confianza está puesta en Dios. La mayor obra de Salomón fue luchar para la construcción y dedicación del templo, pero le ganó la ambición, el lujo, el poder, la seducción, y así que lograron apartar su corazón de lo que al principio era su delicia, que era Dios, ¿verdad? Entonces, así es como terminamos la sesión 9 y ya nos tocaría para la semana entrante, si Dios quiere, la sesión 10. Pues hoy solo se grabó, no hubo nadie es conectado, pero pues subimos la grabación para que la vean cuando ustedes puedan. Así es que feliz día y feliz fin de semana.